Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros conectaditos. Hoy comenzamos entonces el libro del profeta Jeremías, el segundo libro de los profetas mayores. Estamos entonces en la estación de los libros proféticos que están subdivididos como los profetas mayores, que están compuestos por 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y de allí entonces entraríamos a la parte de lo que se conoce como los libros de los profetas menores. Bueno, vamos entonces a tener una breve introducción sobre este precioso libro del profeta Jeremías. Precisamente tiene el nombre del autor, Jeremías. Y este sacerdote, profeta, cuántas funciones tuvo Jeremías, y de hecho emprendió este ministerio en el último avivamiento que experimentó el pueblo del sur, lo que se conoce como Judá, puesto que inicia el ministerio cuando estaba gobernando Josías. Entonces podemos afirmar que emprende el ministerio precisamente en el último avivamiento que tuvo el pueblo de Judá. El autor de este libro, por supuesto, atribuido al profeta Jeremías, y la fecha de su autoría o la fecha de su redacción fue en el año 626, posiblemente al 586 antes de Cristo. Y el tema principal que abarca este libro es que no habrá restauración sin arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, no podrá el pueblo disfrutar de una restauración plena. El autor de este libro es Jeremías, hijo de Hilcías. Era un profeta del pueblo sacerdotal del lugar llamado Anatot, y quizá descendiente de Abiatar. El significado de su nombre es incierto, pero puede que sea Jehová exalta. Más se sabe de la vida personal de este profeta que de ningún otro profeta del Antiguo Testamento. La Biblia revela muchos detalles de este profeta, debido a los indicios que nos ofrecen de su pensamiento, de sus preocupaciones y de sus frustraciones. A Jeremías se le prohibió casarse o tener hijos como señal de que se acercaba el juicio y que la próxima generación sería barrida. Su más cercano colaborador y amigo fue el escriba Baruch. Aparte de este, tenía muy pocos amigos. Solo contaba con Ahikam, el hijo de Gedalías, y Ebed-Melech, que fue un eunuco etíope quien ayudó y de una manera preciosa conservó la vida de este profeta. Este eunuco etíope llamado Ebed-Melech, el Señor le retribuye ese buen accionar hacia Jeremías. Más adelante, pues, en el libro del profeta Jeremías vamos a aprender un poquito sobre el actuar de este eunuco que, siendo extranjero, reveló sentimientos muy nobles hacia el profeta, y tan bello nuestro Dios le dio una gran recompensa. El Señor no omite ningún beneficio que realice alguna persona hacia un siervo de Dios. Y aquí notaremos que no hubo excepción en este caso. Así que hay muchas cosas lindas que nos comunica este libro. Bueno, en parte, pues esto se debía al mensaje de condena de Jeremías. Por eso no era muy popular Jeremías, no era muy querido, porque lo que él comunicaba era precisamente la voluntad de Dios, y a nadie le gusta confrontar sus errores y sus pecados. Y el pueblo estaba sumergido en tanto error, tanta contaminación, que por supuesto no les gustaba cuando Jeremías les tocaba en la llaga. No les gustaba. Es difícil cuando un enfermo no acepta su condición de enfermo. Y esa era precisamente la situación por la cual estaba atravesando el pueblo. Entonces, él le entregaba ese mensaje de condenación, que debían entregarse
a Nabucodonosor, que debían subyugarse, que debían de ser sus prisioneros tranquilamente, porque si ellos no hacían eso, entonces Nabucodonosor entraría a la ciudad y la destruiría, la quemaría, quedaría hollada totalmente. Y esto no les gustaba a los líderes y a los sacerdotes, al rey, no les gustaba escuchar esto. Sentían que Jeremías estaba de parte de Nabucodonosor, pero no era así. Era sencillamente la mejor condición o la mejor posición que podían tener ellos para salvaguardar la estructura del templo y de la ciudad. Y él, de verdad, el conocer el trasfondo de la vida de Jeremías, vamos a entender por qué se le conoce o se le etiquetó como el profeta llorón. Era mucho el dolor que él tuvo que soportar por la inapetencia espiritual del pueblo, por la apatía a aceptar la corrección. Fueron tantas situaciones dolorosas que él tuvo que vivir. Aún a pesar de todo esto, siempre tuvo el bienestar de orar, de interceder por el pueblo, hasta el punto que lo vamos a leer en una oportunidad. Jehová le dice: ya, no me ores, no me clames, no me ruegues por este pueblo, porque no te voy a oír. Era tanto el dolor, el sufrimiento que experimentó este santo de Jehová al ver al pueblo de Dios, a la ciudad de Jerusalén sumergida en tanto pecado, que experimentó tanto dolor, que sus lágrimas eran como un mar, era algo constante, era muchísimo el dolor que él padeció al dar voces de alerta y que el pueblo no se apercibiera de escuchar qué era lo que realmente estaba aconteciendo. Ellos prefirieron escuchar los profetas de mentira, los que le profetizaban prosperidad, seguridad, paz, estabilidad, y no escucharon la voz de este insigne siervo que les alertaba que se prepararan, que se entregaran al ejército de Nabucodonosor, porque si no lo hacían, las consecuencias serían terribles, y el pueblo no se apercibió. Triste y lamentablemente no fueron diligentes en apercibirse para poder evitar la destrucción total del templo y de la ciudad. Los muros, todo quedó asolado. Entonces, esto se pudo haber evitado si los líderes, si los reyes hubiesen escuchado atentamente la voz del profeta que venía de parte de Jehová. Entonces, todo esto acontece, esto es, el libro del profeta Jeremías es como la continuación del libro de Segunda de Reyes, porque nos da un poco más de detalles de los acontecimientos que vivió el pueblo, el reino del sur, antes y después de haber sido traspuesto a Babilonia. Entonces, nótese el importante ensamblaje que tenemos en este libro con la historia del pueblo de Judá, cuando ellos iban a ser llevados en cautiverio a Babilonia. Sin embargo, en este libro también se halla la solución. El Señor promete llevarlos en cautiverio, pero después de 70 días, después que la tierra tuviera su reposo, ellos volverían. Entonces, todo esto se detalla en el libro del profeta Jeremías. Es hermoso, realmente, es hermoso este libro, como Dios usa de manera majestuosa a este profeta como atalaya para dar a conocer la alerta de que tenían que apercibirse de lo que se avecinaba, de la triste condición que tendrían. Entonces, ellos sí, por supuesto, él les profería, les explicaba que se rindieran ante los babilonios, a pesar pues de este mensaje, su demoledora condena a los líderes judíos y su aversión por la idolatría que estaban practicando estos
hombres le dolía tanto y el infortunio del cual el pueblo iba a experimentar, debido a que para él la salvación de Israel no podía separarse de la fe en Dios y la obediencia a las estipulaciones del pacto que Dios había concertado con su pueblo. Entonces, Jeremías profetizó en Judá durante los reinados de Josías. Allí inicia él el ministerio. Volvemos y recordamos, Josías, el rey Josías, fue el último rey de Judá que sirvió a Dios en la hermosura de la santidad. Fue el último avivamiento que se experimentó en este pueblo. Sin embargo, el pueblo estaba en un completo deterioro moral y espiritual. Por mucho que Josías instó, ayudó, procuró, celebró la Pascua, limpió los altares, desmenuzó todas estas cosas que eran oprobio para el pueblo de Dios, y no solamente en Judá, aún en la parte del norte, hasta Samaria, todo esto, hizo una limpieza total, sacó cuanta abominación había en el templo de Jehová, restauró el templo de Jehová, así como los sacrificios. Todo esto hubo un avivamiento en el gobierno de Josías. Sin embargo, por mucho que este líder, que este rey prometido al pueblo, por supuesto, y esto es algo sumamente importante que recordar, puesto que cuando recordemos, echemos un poquito para atrás las páginas bíblicas, cuando entra la división del reino, recordemos el reino del norte, una vez que muere Salomón, Dios entrega a manos de Jeroboam, siervo de Salomón, 10 tribus, como lo había profetizado por boca del profeta Ahías. Entonces, ¿qué sucede? Jeroboam recibe promesas hermosas de parte de Jehová, lindísimas, cuántas promesas, y cuando nosotros leemos cuánto Dios le prometió a este siervo, él tuvo miedo y no confió en esas promesas de Dios, y tuvo miedo de que el pueblo, cuando viniesen las fechas de la celebración de la Pascua y estas 3 celebraciones que se realizaban en Jerusalén, se fueran a Jerusalén. Él instituyó unos becerros y los colocó en Betel, y allí entonces adoró, para que en la misma fecha que tocaba ir a Jerusalén, el pueblo se quedara ahí estacionado y adorara a estos becerros. Por supuesto, esto produjo grandes deterioros en la fe del reino. Se manifiesta Jehová inmediatamente, envía al profeta que no se conoce el nombre. En la Biblia se le conoce como el profeta desobediente, y por medio de este profeta, Jehová determina, anuncia públicamente que de la simiente de David se levantaría un rey que se llamaría Josías, y que él limpiaría todos estos altares y todas estas inmundicias en las cuales el pueblo había caído. Estamos hablando que eso sucedió en un aproximado de antes de 300 años, aproximadamente alrededor entre 300 o menos de 300 años, sucedió esta profecía. Sucedió, y esto es lo maravilloso de estudiar la palabra de Dios, cómo Dios anuncia acontecimientos con tantos años de anticipación. Y esto nos hace a nosotros enraizarnos más en las promesas de Dios, confiando que todas tienen fiel cumplimiento. Y esto sucedió, nace Josías, y en este avivamiento entra en el ministerio el gran profeta Jeremías. Entonces vemos como en el último avivamiento que experimentó el pueblo de Judá, este profeta entra en acción, trabajando con Josías, también con los hijos de Josías, pues también estuvo presente en el reinado de Joaquín, de Joacim y de Sedequías, y fue testigo presencial de la transportación, cómo llevaron a todos los habitantes de Jerusalén, del real sacerdocio, de la gente pudiente, de la gente que tenía economía muy buena, cómo todos ellos fueron sacados de Jerusalén y llevados
a Babilonia. Y fue tanto el trabajo arduo que tuvo Jeremías que era conocido de Nabucodonosor. Y cuando él se encuentra con el capitán de Nabucodonosor, Nabuzaradán, Nabucodonosor le da órdenes a este capitán que no le hiciera daño a Jeremías, que le preguntara si quería irse con los transportados o si se quería quedar allí, que él decidiera. Fíjense cómo este trabajo notorio de Jeremías tuvo impacto aún a los oídos de Nabucodonosor, que tuvo esa consideración con este profeta. A la pregunta que él le hacen, pues él decide quedarse con un pequeño remanente que quedó en Jerusalén, un pequeño remanente de gente del vulgo, gente pobre, gente humilde, y él queda allí, pues, a expensa de Gedalías, que fue el líder judío que dejó encargado para que se quedara con ese pequeño remanente de gente pobre. Gedalías se quedó entonces allí, pero fue muy poco el tiempo que duró Gedalías porque fue asesinado. Entonces, todas estas cosas que vamos a estar viendo en el libro del profeta Jeremías, vamos a entender y vamos a ensamblar un poco bajo qué condición quedó el pueblo de Judá antes de la migración y después del transporte, antes de haber sido sacado, antes de que invadiera Nabucodonosor estas tierras. Entonces, todas estas cosas son lindas, de verdad, les digo, son de mucho beneficio, donde mucha bendición. Así que sí vale la pena estudiar, sí vale la pena leer. Hay otra cosa importante del libro del profeta Jeremías, del capítulo 1 al 24, nos detalla, antes de haber sido sacado el pueblo a Babilonia, y después entonces sí nos revela en los siguientes capítulos lo que sucedió. Hay discursos de Jeremías donde confronta al pueblo, a las autoridades políticas que encierran pues el rey, sus alrededores y las eclesiásticas, todo lo que era la iglesia, el contexto de lo que eran los sacerdotes, porque como líderes espirituales no estaban cumpliendo la función a la cual el Señor les había dejado. Entonces todo esto, ¿verdad?, es una tarea titánica para un solo hombre, porque fíjense, es fácil cuando tienes una cantidad de personas bajo tu misma proyección, pero no fue el caso de Jeremías. Jeremías era el único que abordaba al rey y le decía, mira, están haciendo esto, no pueden hacer esto así. Y todos los demás sacerdotes, todos los demás profetas le decían al rey que no, que Jehová estaba con su pueblo y que le iba a dar paz y que ellos iban a vencer y que esto es algo tremendo. Todos los sacerdotes, los profetas llenos de mentira, el único que mantuvo la voz de Jehová en la tierra fue Jeremías. Y por supuesto, el mensaje que él estaba dando no era grato, porque a nadie le va a decir que estás en pecado, a nadie le va a gustar que te digan estás mal, estás en pecado, estás haciendo mal. Eso no puede continuar, a nadie le va a gustar eso. A todos les van a gustar, por supuesto que les va a agradar un mensaje de motivación, de decir tranquilo, todo está bien, Jehová peleará por ti, te va a dar la victoria, porque así ha dicho Jehová, no entrarán a esta ciudad. Vamos a compararnos, ponemos, wow, ¿a quién le va a gustar que le anuncien que están mal? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, esa era la orden de Jehová para Jeremías. Anda, anuncia, di. Y hubo un momento en la vida de este profeta que dijo, no, ya no voy a decir más nada, ya, me voy a callar, ya no puedo. Y él mismo lo revela, hubo algo como un fuego dentro de mí, no podía callar, es algo que él, por mucho que peleó con él mismo para no hacer la voluntad de Dios, no pudo. Entonces todos estos sentimientos se hallan en la vida de este gran siervo de Dios. Y vuelvo y les digo, me impacta muchísimo que a Jesucristo, las personas estando en el ministerio de Jesucristo, lo compararon con Jeremías. Lo compararon, y entonces eso nos da a entender un poquito
Qué vida tan hermosa tuvo Jeremías cuando fue comparado con el Hijo de Dios. Entonces todo esto, ¿verdad? Son temas preciosos que no podemos dejar de leer, de abrazar, de entender, son preciosos. Entonces, esto que vemos acá, pues Jeremías, bueno, profetizó precisamente en la parte del sur, en Judá, habíamos dicho, a partir del reinado de Josías, que fue el último rey donde hubo un avivamiento especial. A pesar de ese avivamiento, el pueblo ya estaba podrido, el pueblo estaba corrompido. Por mucho que se abnegó, por mucho que Josías luchó por tener el perfil de la santidad del pueblo que el pueblo de Jehová debe tener, el pueblo estaba podrido. El pueblo, los líderes estaban corrompidos, estaban deteriorados. Entonces, el llamado del profeta Jeremías tuvo lugar en el año 626 antes de Cristo y su ministerio continuó hasta poco tiempo después de la caída de Jerusalén en el año 586, que es cuando cae Judá en manos de Nabucodonosor. El profeta Sofonías precedió ligeramente a Jeremías y Nahum y Habacuc y Abdías fueron sus contemporáneos. Recordemos que estos eran profetas post-exílicos. Estuvieron allí después de la caída. Ellos fueron contemporáneos. Ezequiel, pues, fue más joven que el profeta Jeremías. Ezequiel profetizó, fue en Babilonia entre los años 593 y 571 antes de Cristo. Entonces, Jeremías comenzó pues su ministerio en el reinado de Josías y fue, por supuesto, un buen monarca. Logró posponer temporalmente el juicio anunciado por Dios a causa de la execrable y terrible gobierno que tuvo durante 55 años el impío Manasés. Entonces, estos acontecimientos se precipitaban en el Medio Oriente. Josías había iniciado una reforma que incluía la destrucción de los lugares altos dedicados a cultos paganos en Judá y Samaria. Y la reforma, sin embargo, tuvo muy pequeños efectos, como les habíamos dicho, porque el pueblo estaba podrido, totalmente podrido. Entonces, el contenido de este libro pues consiste fundamentalmente en una breve introducción. Es una colección de oráculos, de profecías contra Judá y Jerusalén, que Jeremías le dictaba a su escriba Baruc, un personaje de suma importancia en la vida del profeta Jeremías. Entonces, también nos hace algunos oráculos contra naciones vecinas, porque también anuncia el castigo que vendría sobre Babilonia. También, porque si bien es cierto, ¿verdad?, que Babilonia fue usado como instrumento de disciplina al pueblo de Dios, él abusó de ese poder y, como quien dice, avanzó más de lo que se le había pedido. Y también eso traería consecuencias a esta nación. Así que tenemos acá que Jeremías pues utiliza en este libro muchos estilos y formas literarias. Su libro precisamente es el más largo de la Biblia. A pesar que solamente tiene 52 capítulos, los capítulos son más largos que el del profeta Isaías, que tiene 66, porque muchos capítulos del libro de Isaías son cortos, mientras que acá los capítulos son más extensos. Entonces, esto lo hace ser el libro más largo de la Biblia, a excepción, por supuesto, de los Salmos, que ya ese es el más extenso, pero cuando hablamos del libro es cuando narran, ¿verdad?, acontecimientos y situaciones así. Entonces, tiene, por supuesto, una calidad poética y lírica que no tiene comparación en las escrituras. El autor utiliza con tanta efectividad la técnica reiterativa, así como en la frase de con espada, con hambre y con pestilencia, o cuando repite 3 veces tierra, tierra, tierra y templo de Jehová. Entonces emplea, por supuesto, muchos simbolismos cuando habla del cinto de lino. Recordemos, vamos a ver esa lectura también. Y también cuando se acerca pues a la casa, cuando habla sobre la vasija del barro y las coyundas y yugos. También Jeremías pues es un buen observador de plantas y animales y nos ha regalado muchas frases llenas de belleza en este libro que vamos a emprender la lectura a partir del día de hoy.
Y bueno, tenemos también que Jeremías vio que la religión consistía esencialmente en una relación moral y espiritual con Dios, una relación que requería de la devoción personal de cada individuo, cada vínculo. Cada persona es responsable de sus propios pecados. El nuevo pacto es un vínculo espiritual que se establece entre Dios y el individuo. Entonces se trata de una nueva relación de dependencia a través de la cual Dios inscribe los preceptos de la ley en el corazón del creyente. Dios perdona las iniquidades humanas y hace olvidar la memoria del pecado. Todo esto se puede cumplir y se cumpliría precisamente en la encarnación de Cristo y el evangelio que Él predicó. Así que tenemos muchísimos mensajes de Jeremías que tienen una gran relevancia y que es válido para todos los tiempos. El pecado siempre va a ser castigado, hermanos, siempre. Pero el verdadero arrepentimiento trae salvación. Y ese es una verdad que no se muda. Es constante. El pecado genera castigo, consecuencias. Pero cuando hay arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, el Señor trae salvación, trae restauración. Hoy en día quizás no nos postramos ante Asdod. Quizás no nos postramos ante Baal, pero hoy en día podemos tener una idolatría que se puede llamar riqueza, que se puede llamar posición social, que se puede llamar vanidad. Cualquiera de estos, pues esto genera pecado y el remedio siempre será el mismo: reconocimiento, arrepentimiento. Dios nos llama a través de sus profetas a obedecer sus mandamientos. Y esto es algo que no es pasajero. Así que el pecado, por supuesto, requiere arrepentimiento y esto trae restauración. La obediencia trae consigo bendición y gozo. Este es el mensaje principal de los profetas, porque precisamente el Señor siempre se ha abocado a establecer esa armonía con sus criaturas. Dios anhela que nosotros le reconozcamos, le aceptemos como nuestro hacedor, como nuestro Padre. Y necesitamos entonces reconocer nuestras faltas y poder acercarnos a Él, confiados de que la promesa es dada de que perdonará las iniquidades de aquellos que logran entender su condición. Entonces, bueno, esta es la introducción del libro del profeta Jeremías. Escuchemos. Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Fue asimismo en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y díjome Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar, y para derribar y para edificar y plantar. Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová: Bien has visto,
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mí palabra de Jehová segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del alquilón. Y díjome Jehová, del alquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del alquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y en todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. Tú pues ciñe tus lomos, y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes, y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Bueno, tenemos aquí entonces el primer capítulo del libro del profeta Jeremías. Aquí en este primer capítulo inicia con el llamado de Jehová a este sacerdote. Por supuesto, se detalla que era hijo de Hilcías, está utilizado para distinguir a este Jeremías porque habían otros igual que tenían el mismo nombre del profeta y pues era de suma importancia detallar el nombre de su papá para que no hubiese confusión, pues habían otros dos contemporáneos a Jeremías y eso lo vamos a confirmar en el capítulo 35 de este libro. Nos hace referencia de sacerdotes, precisamente de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Y nos hace entonces que, como Ezequiel, también sacerdote que fue contemporáneo, pero más joven que Jeremías, profeta, y a la vez también pues sacerdote, Anatot era una ciudad que estaba localizada aproximadamente a 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, en el territorio de Benjamín, lugar donde nació el profeta. Y Dios, de hecho, le instruyó a Jeremías para que reclamara una heredad en esa ciudad. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 32 del libro del profeta Jeremías. Cuando nos hace referencia en el capítulo hacia palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, es una expresión favorita de Jeremías, utilizada, por supuesto, más de 50 veces en este libro. ¿Y por qué usa esta manera de referirse? Porque no es la palabra de Jeremías, no es la decisión de él, no es la determinación que él haya escogido, es palabra de Jehová. Y eso le da relevancia a esa voz de autoridad que reconoce el profeta, que es la voz de Dios, es su palabra y por tal motivo tiene cumplimiento perfecto. Y esto, imagínense, el libro contiene 52 capítulos y esta expresión se nombra más de 50 veces en el libro. Palabra de Jehová. Hermoso, ¿verdad? Cuando está el respaldo de Dios en la vida del profeta, él anuncia palabra de Jehová. No es palabra mía, no es capricho mío, no es mi capacidad. Es la voz de Jehová a la cual está anunciando este siervo. Bueno, Josías, como se había explicado, fue el último buen monarca de Judá y el ministerio de Jeremías precisamente comenzó en el año 13, es decir, en el año 13 del reinado de el rey Josías. Allí entra en acción entonces Dios escogiéndolo para este poderoso ministerio. Volvemos y repetimos. Estar ministrando en una época bonita, fácil, precioso. Pero hermanos, en la situación en la que le tocó a Jeremías, no fue nada, pero nada fácil.
Nos dice también en el versículo 3 que le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, y Joacim pues el nombre real del segundo hijo de Josías, y su hermano que era Joacás fue depuesto por el faraón Necao, y Joacim designado para ocupar su lugar. El año 11 de Sedequías, tercer hijo de Josías, y también el último rey de Judá, coincidió con el año 587 o 586 antes de Cristo, en el mes quinto, lo que se conoce en el calendario judío como el mes Ab, lo que es julio, entre julio y agosto. Nos dice, este capítulo nos detalla el llamado del profeta, pues vino palabra de Jehová. Miren qué linda esta expresión, ¿verdad? Con cuánto peso, con cuánta autoridad, con cuánta determinación. Palabra de Jehová vino a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermoso, ¿verdad? Realmente este versículo es conmovedor y nuestra mente es tan finita que no podemos entender cómo antes de haber nacido ya el Señor nos conocía, ya estábamos en los planes del Señor, ya el Señor había organizado nuestro estatus de vida, nuestra función en la tierra. Y es precisamente este detallazo hermoso que se menciona en la vida de este profeta. Y bueno, como decíamos en la introducción del libro del profeta Jeremías, del profeta que más se conocen detalles es precisamente de este varón de Dios, de Jeremías. Hermoso, pues la soberanía de Dios se mostró totalmente al formar, al santificar, es decir, al apartar y al ordenar, al designar a Jeremías por profeta a las naciones. ¿Qué naciones podríamos decir? Bueno, en la actualidad teníamos a Siria, teníamos a Babilonia, teníamos a Egipto, teníamos a Judá, entre otras. Así que el Señor cumple el propósito con este gran siervo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre, de este niño, de esta persona, de esta criaturita? ¿Qué le respondió? Ay, Señor Jehová, y aquí que yo no sé hablar, yo soy niño, no puedo. Y él me dijo, ¿cuál fue? Miren qué manera Dios, cómo va detallando el llamado de este, no sé hablar, algo así como lo que dijo Moisés, soy torpe en el hablar, no puedo, Señor, no puedo. Jeremías invoca su incapacidad e inexperiencia porque es un niño, un jovencito, pero la presencia y el apoyo de Dios lo ayudarían a superar sus limitaciones personales, porque el Señor le dice la respuesta. Me dijo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Cuál es la más hermosa promesa que recibe este niño? No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces, ¿qué le quiso decir? No te preocupes, porque el mayor apoyo que vas a tener es mi presencia. Contigo estoy. No va a ser tu capacidad, no va a ser tu elocuencia. Es mi palabra que vas a comunicar. Esta conversación que se narra en el llamado del profeta nos hace entender cómo Dios se enternece al llamar aún a los pequeños a ministerios grandes, reposando en él su espíritu y su poder, que será el que los capacitará. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama, y créalo, hermano, es una gran verdad. Aquí el Señor se goza en usar a este pequeñito
para una obra especial. Y me llama mucho la atención porque estoy haciendo la asociación con el mensaje del Espíritu Santo que escuchamos ayer de este niño también, Josías, nieto de nuestra hermana Lucía, cómo Dios lo ha dotado de promesas hermosas, que va a predicar su evangelio a otras naciones, y cómo Dios va a usar a este niño también. Entonces, esto nos da a entender que Dios siempre busca la cercanía hacia su pueblo, siempre busca el tener ese contacto con sus instrumentos que serán eficaces. Por supuesto, el Señor los capacitará y les dará el privilegio de ser grandes hombres y mujeres en su pueblo. Entonces, ¿cuál es la demanda del Señor? No temas, no te preocupes, yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió Jehová su mano y tocó la boca del pequeño. ¿Y qué le dijo Jehová? He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He allí la importancia de lo que se usa continuamente en este libro, palabra de Jehová. Y eso lo especifica detalladamente el profeta. No es palabra mía, es palabra de Jehová. Entonces, nótese los llamados que tuvieron el profeta Isaías. Ya era un hombre y ante esa visión el Señor, ¿verdad? Usa aquella manifestación cuando él ve al Señor sentado en ese trono, ¿verdad? Y aquella tenaza con esa brasa encendida que se le colocó en los labios del profeta Isaías. Y aquí a este niño el Señor toca sus labios con su mano, tocó la boca del pequeño y allí colocó entonces la palabra de Jehová en la boca de él. Y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Y cuál va a ser esa misión? Arrancar, destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. ¿Y cómo es esto si el Señor no es un hombre de destrucción? El Señor le manda un ministerio tremendo para arrancar qué, para destruir qué, para arruinar qué. ¿Qué tiene que destruir? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que destruir? La palabra de Dios es una fuerza dinámica y creadora a través de la cual se realizan propósitos gloriosos. Y Jeremías, pues, usa repetidamente estos verbos: arrancar, arruinar, destruir, derribar, edificar, plantar. ¿Qué es el Señor? ¿Qué quería destruir el Señor? La soberbia de su pueblo. ¿Qué quería arrancar? La idolatría del corazón de su pueblo. ¿Qué quería edificar en ellos? Vidas santas. Y precisamente el ministerio de Jeremías fue muy arduo, muy complejo. Tenía que abordar a estos líderes que estaban totalmente errados y destruir esa soberbia, esa desobediencia. ¿Cuántas cosas Dios le impuso, le dio como ministerio a él? Entonces, una vez que él le detalla cuál sería su misión, inmediatamente el Señor le vino a él y le dice, ¿qué estás viendo, Jeremías? Y él dice, bueno, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces el Señor apresura, el Señor alerta, la expectativa, está pendiente este verbo, cuando dice que el Señor va a cumplir con brevedad lo que se está profiriendo. Entonces, esto quiere decir, cuando en el pensamiento hebreo entre los árboles se considera al almendro como el vigía, porque florece temprano, es decir, vela diligentemente esperando la oportunidad de florecer. Por lo tanto, en estos versículos está clara la relación entre la visión de la rama de almendro y su significado. ¿Por qué se usa esto? Para detallar, porque el Señor usa esta visión de este vara de almendro floreciendo, porque precisamente
Este árbol tiene la particularidad de ser muy rápido, muy diligente en florecer. Y eso le estaba entonces dando a entender al profeta que lo que el Señor le estaba detallando, lo que estaba pronunciando sería pronto en un hecho, pronto sería cumplido, no tardaría, no, lo contrario de Isaías, que fueron predicciones, fueron profecías predictivas con muchos años a que acontecieran, ¿verdad? Más de 100 años, otros, bueno, 700 años cuando habla del Mesías, pero en esta oportunidad Jehová especifica al profeta que esto que él va a anunciar se cumpliría en mayor brevedad. Y así sucedió, tal cual el Señor lo pronunció, así pasó. Entonces, le dice, me apresuro, esto se va a poner pronto por obra. Vino entonces a mí la palabra de Jehová por segunda vez y le dice, ¿qué ves tú? Y le dice, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Miren cómo el Señor le va inmediatamente revelando a este jovencito lo que acontecería. Una segunda visión es una olla que hierve y eso implica juicio y calamidad. ¿Y de dónde? Del norte, debido a que de allí precisamente procedía la mayor de los invasores de Israel y de Judá. Precisamente en el norte estaban ubicados los que invadirían estas tierras. Entonces el Señor le muestra al profeta bajo qué dirección, qué sucedería, de dónde vendría entonces el juicio de su pueblo. Entonces, los babilonios fueron los principales instrumentos utilizados por Dios para castigar a sus enemigos, por supuesto, y acamparon a la entrada de la puerta de Jerusalén, y el juicio vendría a causa de la violación del pacto contra los que me dejaron, esa idolatría. Le dice, ciñe tus lomos. Esto quiere decir, cuando la palabra del Señor revela, ciñe tus lomos, es una expresión para decir, prepárate para entrar en acción. Para algo similar así, pues prepárate, está listo para que entres en acción. Entonces, de aquí en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 1, le dice el Señor que del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y así precisamente sucedió. De allí descendió Nabucodonosor. De allí vinieron los babilónicos, porque él convoca a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y allí entonces cada uno pondrá su campamento a la entrada a la puerta de Jerusalén, y allí alrededor de sus muros y contra la ciudad de Judá. ¿Sucedió esto? Por supuesto que sucedió. ¿Por qué el Señor profiere este castigo? A causa de toda la maldad vendrá el juicio contra aquellos que dejaron al Señor, incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. No fue simple capricho del Señor, resultado de la abominación, de la idolatría, del pecado que imperó en este pueblo. Entonces te vas a ceñir tus lomos, te vas a levantar y le vas a hablar todo lo que te he mandado. No temas, no te preocupes delante de ellos. No te preocupes que yo no voy a abandonarte para que no te vayas. Yo voy a asistirte. No serán tus palabras, Jeremías, serán las mías. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Miren qué manera Dios capacitó, Dios, ¿cómo podríamos decir? Cómo Dios revistió a Jeremías para que soportara todos los embates que tendría que enfrentar con la cúspide social de su pueblo. Estamos hablando que el Señor le detalla contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y todo. Aquí van a ir todos contra ti. Pero ¿sabes qué? Yo te he equipado, te he fortificado, así como una columna de hierro permanecerás erguido, como ese muro de bronce brillarás.
y vas a comunicar mis palabras y van a pelear contra ti. Nótese esto, que el Señor cuando nos llama nos describe el panorama al cual nos vamos a enfrentar. Y eso fue lo que precisamente le dijo al profeta. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte de todo ese mal. Entonces el Señor le entrega en las manos un gran ministerio. Le dice a lo que se va a exponer, pero también lo ha capacitado para resistir esos embates. Y la mayor y más linda promesa es, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo. Si la compañía de Dios es la que te asiste, ¿qué más necesitamos? Era todo lo que tenía, lo que iba a necesitar el profeta para emprender esa preciosa misión que dejó el Señor en sus manos. Hermoso, precioso. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos. Jeremías capítulo 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, y tornáronse vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de Carmelo para que comieseis su fruto y su bien. Mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las islas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aun los hijos de Nof y de Tafnes te quebrantaron la mollera. ¿No te acarrió esto tu dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová.
¿Cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que frecuentas sus carreras. Asna montés, acostumbrada al desierto, que respira como quiere. De su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, hallaránla en su mes. Defiende tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, has perdido la esperanza, en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos tengo de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me has engendrado. Pues me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Por demás he azotado vuestros hijos, no han recibido corrección. Cuchillo devoró vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, ved vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo a Israel soledad o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, señores somos, nunca más vendremos a ti? ¿Olvídase la virgen de su atavío, o la desposada de sus sartales? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. ¿Por qué abandonas tu camino para hallar amor, pues aún a las malvadas enseñaste tus caminos? Aún en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No la hallé en excavación, sino en todas estas cosas. Y dices, porque soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Por qué discurres tanto mudando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó tus confianzas, y en ellas no tendrás buen suceso. Bueno, este es uno de los capítulos que más me conmueve y les digo por qué. Cuando yo leía este libro, de verdad sentía que el Señor transmitía su pesar, su dolor, porque Él detalla en este capítulo cómo era su pueblo cuando Él los sacó, cuando estuvo en ese tiempo de amoríos, de amores. Él detalla esa relación que tiene un novio con su amada. Entonces el Señor se queja contra su pueblo. Y comienza este capítulo diciendo el profeta, vino a mí palabra de Jehová. Esto es palabra de Jehová, y por eso que lo vamos a leer muchísimas veces en este libro. Es palabra de Jehová que le vino al profeta y le dice, anda, clama a los oídos de Jerusalén y diles, así dice Jehová, yo me he acordado de ti, de esa fidelidad de tu juventud, de ese amor de tu desposorio. Y de verdad que uno entra en este capítulo y yo siento un dolor porque el Señor le habla a su pueblo al corazón diciéndole, cuando andabas en pos de mí allí en el desierto, en la tierra no sembrada, cuando el Señor los sacó con esa manifestación gloriosa de aquel Egipto donde estaban ellos siendo oprimidos, el Señor le dice, tú estabas en pos de mí en el desierto. Y uno dice, bueno, pero ellos en el desierto murmuraban mucho y a cada ratito, ¿verdad? Fueron 40 años. Pero recordemos que el tiempo de esa generación que pereció, se levantó una generación que honró a Dios, una generación que entendió las grandezas y el amor de Dios. Y el Señor pues hace alusión a la fidelidad que había mostrado su pueblo.
esa fidelidad que connota lealtad, amor, ese desposorio, precisamente recordando el pacto que se concertó con su pueblo en el monte Sinaí, pues eso se compara como un voto matrimonial y de Dios se le llama a ese esposo de Israel. El Señor se compara como ese esposo. Y ese pacto que fijó con el pueblo precisamente allí, en ese monte donde su gloria descendió, donde se manifestó y le dio mandamientos únicos. Ninguna otra nación, ninguna, ha recibido los mandamientos, ha recibido ordenanzas santas, puras, como las ha recibido el pueblo de Israel. Entonces, el Señor en su santidad hace la referencia, santo era Israel a Jehová, era apartado, diferente, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le hacían daño, todos los que procuraban su mal, eran culpables. Y yo de inmediato traía mal sobre ellos, dice Jehová. Era un idilio precioso de amor que el Señor trae a la memoria. Él hizo mi acuerdo de cuando estabas conmigo, cuando estabas en ese idilio de amor, en ese romance conmigo, y todo el que deseaba mal para ti, inmediatamente venía el mal, porque el Señor estaba allí a la vanguardia, protegiendo, guardando a su amado pueblo. Entonces le lleva nuevamente a la reflexión: oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob. Todas las familias que están en la casa de Israel, así ha dicho el Señor, y los confronta y les dice: qué maldad, qué mal hallaron en mí sus padres, que se han alejado de mí y se han ido tras la vanidad y se han hecho vanos. ¿Qué encontraron en mí? ¿Qué defecto? ¿En qué no les suplí? ¿En qué hubo error en mi amor? Que se han apartado de mí. Y de verdad que, hermanos, estos versículos, escuchar a Jehová hablarle así a su pueblo, conmueve nuestro corazón. Porque el Señor nos ha dado todo, nos ha entregado tanto. Y cómo después de haber recibido tanto, darle la espalda a quien nos ha amado tanto, a quien ha dado la más grande prueba de amor. De verdad es impresionante cómo Dios aborda a su pueblo por medio del profeta. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? No dijeron esto, no procuraron esto. Y Él los introdujo en una tierra donde había abundancia, para que se gozaran, para que fuesen bendecidos a través del fruto de la tierra, de ese bienestar. Pero ustedes entraron a esta tierra y contaminaron la tierra, hicieron cosas abominables en la herencia que yo les otorgué. ¿Cómo Dios les saca a ellos a la memoria los errores que han cometido? ¿Y dónde? ¿Por qué? La razón. ¿Cuál es la causa? ¿Qué hallaron en mí? ¿En qué fallé? ¿En qué error vieron en Dios? ¿Por qué buscar en otro lugar lo que Dios le había dado con tanta abundancia? Los sacerdotes, fíjense ese importante rol que el Señor le dio a la familia sacerdotal, a los descendientes de Aarón, cómo ellos debían ser líderes que continuamente acercaran el pueblo a la presencia de Dios. Sin embargo, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, los que realmente debían enseñarla, vivirla, no conocían al Señor. No me conocieron, dice. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban en nombre de Baal
y anduvieron tras lo que no aprovecha. Nótese cómo el ministerio de Jeremías se enfocó en arrancar esa maldad del corazón del pueblo, en destruir esa soberbia, esa idolatría, y los aborda y les dice, el Señor les argumenta que la función que debía ejercer cada uno de estos líderes no la habían cumplido. Antes habían hecho maldad, antes habían torcido el camino de Jehová, antes habían hecho lo que no conviene, lo que no aprovecha. Y les da entonces la sentencia, por tanto, contenderé aún con ustedes. Se los voy a decir, así ha dicho Jehová, y con los hijos de vuestros hijos voy a pleitear. Y le dice, porque pasen y vayan y vean la costa de Quitín y miren y envíen a aquel lugar a Cedar y consideren cuidadosamente y vean si algo como lo que ustedes han hecho se ha hecho en estos lugares. ¿Acaso ha habido alguna misión, alguna nación que ha cambiado sus dioses? Aunque la verdad ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo se ha equivocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Y ahí entonces me impacta este versículo cuando el Señor les dice, qué maldad, qué vieron en mí, qué vieron en mí, por qué se han alejado de mí, por qué se han dejado de mí, por qué han hecho cosas que no aprovechan. ¿Por qué hicieron eso? Se dejaron al Señor. Se han ido a las cosas que no aprovechan. Hicieron cosas abominables. Hicieron cosas que no estaban en la memoria del Señor. Cuando dice el Señor que habían hecho estas cosas para su propia destrucción. Y fíjense esto, cuando habla de los encargados con sus funciones de liderazgo, los sacerdotes, los pastores, los profetas, desobedecieron, no consultaban al Señor, no vivían conforme al plan del Señor. Y todo estaba escrito, hermano, porque toda esta ley estaba escrita. Y le hace entonces esta mención de estos lugares. En ninguna civilización se había visto algo semejante, ni en Quitín. Quitín representa de las culturas occidentales, ni en Cedar, que representa de las culturas orientales. Esto es la locura de gente que dejaron la fuente de agua viva que solo Dios puede suplir por cisternas rotas. La habilidad de construir cisternas que no dejaran escapar el agua utilizando como un cemento, utilizando como una mezcla, permitió a los israelitas precisamente asentarse en lugares donde no existían fuentes naturales de agua. Pero aquí el Señor les dice, espantados cielos sobre esto y horrorícense, desolados en gran manera, ha dicho Jehová, porque le detalla, y este versículo es sumamente conmovedor, 2 males ha hecho mi pueblo, 2, me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es precisamente la situación, la condición en que queda el hombre cuando deja al Señor y se va a buscar algo hecho por el hombre. Porque eso es precisamente los ídolos, hechura de los hombres. Nótese que las cisternas son esas excavaciones que realizaban ellos para poder subsistir en lugares donde no habían ríos, donde no habían fuentes de agua. Que cuando llovía en esos lugares, pues el agua allí se acumulaba y para ellos preparar eso tenían que usar una mezcla y ese era un arte, cuidadosamente preparar eso, que cuando llovía entonces allí se guardaba el agua. Entonces, eso por supuesto eran obras de hombre, hacer la cisterna. Y el Señor le dice, me han dejado a mí, tengo dos males
ha hecho mi pueblo. Estas naciones que le mencionó han sido fieles a sus dioses, aunque ellos, ¿quiénes son los dioses? Son hechuras de mano. Y le hace la lista de estas naciones que han permanecido fieles a sus dioses. Y sus dioses no le han dado beneficio. Sus dioses no se han manifestado poderosamente como Jehová lo ha hecho con su pueblo Israel. Y han cavado, han hecho para sí cisternas que son rotas, hechuras. Eso es lo que hace la persona cuando deja a Dios y se va a amparar con la obra de sus manos. Porque esas son las cisternas, obras de hombre. Y para colmo, le dice el Señor, están rotas. No han sido bien preparadas para acumular el agua. Cuando el Señor ofrece agua viva, agua que realmente vivifica la dignidad del hombre. Miren cómo el Señor detalladamente da a conocer la condición de su pueblo. Estos dos males, ¿será que solamente se veía en esta época? ¿No habrá en esta época que las personas dejen al Señor fuente de agua viva y se vayan y mezclen, preparen cisternas que realmente no les van a favorecer en lo absoluto? Les dice entonces, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué ha sido presa de su maldad, de su pecado? Los cachorros de león rugieron contra él. Quizás las pequeñas naciones han alzado su voz contra ellos. Y serán quemadas estas ciudades y no quedará morador. Aún los hijos de Memphis, le hace mención, y los de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Harán grandes estragos. Entonces los cachorros de león, pues, designa figurativamente a los asirios que asolaron la tierra y quemaron sus ciudades. El Memphis, capital del bajo norte de Egipto, y Tafne, que es fortaleza de la frontera de Egipto, también conocida como Baal-Zephón en griego, en la región este del delta, cerca de 45 kilómetros al sureste del moderno Posad. Quebrantaron, más bien raparon, en el sentido de que afeitaron la cabeza, lo cual era un símbolo de infortunio. Entonces, la historia muestra que Israel buscaba alternativamente ayudas en Asiria y en Egipto. Por supuesto, lo podemos leer en el libro de Crónicas y de Reyes. Egipto, en el Nilo. Entonces, se refiere precisamente el Señor al brazo del río situado más al este, que fluye hacia el mar Mediterráneo. Quizás pues constituye el límite sudoccidental del territorio de Israel. Entonces, el término es egipcio y significa aguas de Horus. Entonces, ahí le va diciendo el Señor. Ahí le va diciendo, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que vayas a beber agua del Nilo? ¿Para qué tú vas a saciar tu sed en las aguas que no te pertenecen? ¿Y qué tienes tú que hacer en el camino de Asiria para que vayas a beber aguas del Éufrates? Cuando el Señor es fuente de agua viva, ¿por qué tienes que confiar en el poder de estas naciones? ¿Por qué? Ahora entonces le dice el Señor, tu maldad será castigada, te castigaré. Esas rebeldías te van a condenar. ¿Sabes por qué? Porque has hecho lo malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Estabas buscando aguas para saciar tu sed, te vas a encontrar entonces con amargura, porque precisamente eso es el resultado de abandonar al Señor, haber dejado tú a Jehová tu Dios y haber faltado mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estabas buscando solución, refugiarte con el poder de otras naciones, cuando el Señor es el Todopoderoso. Ahora te va a venir entonces amargura, porque desde muy atrás tú agarraste y rompiste tu yugo y tus ataduras y te dijiste, ya, no voy a servir más, seré libre. Con todo esto, ¿sabes lo que hacías? En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como una ramera, haciendo la referencia a cuánta idolatría practicó el pueblo de Israel. Cuánta maldad. Entonces, aquí el profeta usa numerosas figuras de lenguaje para describir la rebelión de Judá.
cuando habla del buey, un buey discolo, una vid silvestre, una mancha que no desaparece, una dromedaria, un asna montés, un ladrón. Aunque Judá juró que observaría los mandamientos del Señor, quien lo había librado del yugo y de la atadura de los egipcios, él ha ofrecido sacrificios sobre todo collado alto, sobre todo árbol frondoso, donde los paganos rinden cultos a sus dioses, y al hacerlo cometía adulterio como una ramera. Y lo peor de todo, que no cobraba, no cobraba, sino más bien ella pagaba. Así lo asevera el Señor de una manera terrible. Entonces Dios había plantado a Judá como una vid escogida, pero ésta se degeneró, como nos dice también, nos hace mención el profeta Isaías en el capítulo 5, cuando el Señor habla de que había invertido tanto en esa vid, que la había cercado, la había abonado y esperaba de ella frutos dignos, y lo que le dio fueron frutos comunes, silvestres, que se encuentran por doquier. Entonces, aunque te laves con lejía y jabón, que es un mineral y un alcalí vegetal, que son respectivamente muy poderosos para blanquear la ropa, el pecado de Judá solo podía ser lavado por medio del arrepentimiento, el reconocimiento, no con jabón. Y así le hace la referencia. ¿Cómo has hecho esta maldad? Te planté como una vid escogida, como una simiente verdadera, y precisamente una simiente verdadera. Recordemos, descendientes de Abraham, y de una simiente verdadera, genuina, impecable. ¿Cómo se ha vuelto un sarmiento de una vid extraña? ¿Cómo te has corrompido a tal extremo? Aunque tú te laves con lejía y allí con muchos jabones, esa mancha de tu pecado va a permanecer allí delante de mí. Así lo confesó el Señor. ¿Cómo puedes tener la capacidad de decir que no eres inmunda, que nunca has ido detrás de los Baales? Qué triste cuando no se reconoce el pecado que se ha cometido, y precisamente esta era la posición de los líderes, de sus reyes, del pueblo. Ellos no aceptaban su condición vil y pecadora. Y así es difícil. Cuando el enfermo no reconoce que está enfermo, entonces no va a procurar buscar el médico. Y así sucede con el pecador. Cuando el pecador no reconoce su condición, no va a procurar un salvador. Y esta era la condición del pueblo de Israel. Mira tu proceder en el valle. ¿Cómo hacías tanta idolatría en valles? Conoce lo que has hecho, reconoce tu maldad. Eres una dromedaria ligera que tuerces su camino. Mira la manera en que el Señor va detallando las infidelidades de su pueblo. Era una asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, y de su lujuria, ¿quién la iba a detener? Todos los que la buscaron no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Entonces, ¿cómo va dibujando el estatus moral de su pueblo? Un animal que estaba sin frenos, que todo el que la quería la tomaba. Entonces le dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Es decir, por más que insistan para corregir, el pueblo sigue torcido su camino. ¿Cómo se avergüenza el ladrón así cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. Fíjense todo el escalón social, desde el más alto hasta el más bajito. ¿Y qué haces? Le dices al leño que eres tu padre, y a la piedra le llamas que has sido engendrado por ella. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad le dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están entonces los dioses a quienes tú has servido? Porque ellos no te podrán librar entonces en tu tiempo de aflicción. ¿Cuántos números de ciudades, oh Judá?
con cuántas ciudades el Señor los galardonó, así en esa cantidad muy numerosa han sido los dioses a los cuales ellos se han arrodillado y se han contaminado. ¿Por qué porfías conmigo? ¿Por qué? Todos ustedes van a prevaricar, han prevaricado contra mí, dice el Señor. De verdad que estos son temas duros que les tocó al profeta anunciar, pero lo hizo. Le dio a entender la condición ruin en la que se encontraba el pueblo, toditos, y les dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido la corrección. Sus espadas devoró a vuestros profetas como un león destrozador, precisamente haciendo alusión cuántos profetas fueron enviados a este pueblo para anunciar a su estado, y lejos de haber aceptado la corrección, fueron más bien destruidos, fueron llevados a la muerte los profetas. Y les dice, oh generación, atended a la palabra de Jehová. Cuánta necesidad de abrir el corazón a esta voz para poder entrar en la corrección. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Es decir, no han hallado en mí ningún fruto, no han visto en mí claridad. ¿Por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. Si ya nos sentimos libres y hacemos lo que nosotros queremos, ¿acaso se olvida la virgen del atavío que debe usar o a la desposada esos trajes de gala? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Por muchos días mi pueblo se ha olvidado de esa gran relación que se había establecido desde muchos años. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? ¿Por qué estás buscando amores en otro lugar? Aún a las malvadas tú has enseñado tus caminos. Fíjense la manera en que Dios les reprende, cómo ellos habían sido tan terribles cuando hace referencia al valle, y probablemente el valle de Hinón se sacrificaban niños al culto de Moloch, y aquí hace referencia a este valle, las dromedarias, que es una camella que galopa extraviada. Así la compara el Señor a esa asna montés, como un animal que vivía libre, no se le podía domesticar y hacía y comía lo que quisiera. Estaba acostumbrada al desierto, a olfatear el viento, y entonces eso indica que ella busca ansiosa a sus amantes y no necesitarían ir en su busca. Ella los encontraría. Nótese las maneras en que Dios va detallando el estado de este pueblo. Guarda tu pies. Implica pues que no desprenderse del calzado para correr detrás de extraños, ya sean dioses o gente foránea que le ofreciera una característica diferente a lo que ella había sido llamada. Así pues, como se avergüenza el ladrón cuando es capturado, no tanto porque ha estado haciendo lo malo, sino por haber sido descubierto. Para los gobernantes, a los que se alude aquí en este capítulo, así serán avergonzados. Y como ellos decían, pues un leño y una piedra, un pilar sagrado, se usaban en los cultos paganos, y los israelitas se les ordenó destruir todo esto, pero muchas veces se sumaron a estas prácticas, innumerables veces. Como dice el ejemplo, pues, como Dios había enviado siempre la voz del cielo por medio de los profetas, pero ellos destruían, mataban a los que ella le daban a entender su condición. Nos dice entonces que ya tu mano sobre tu cabeza, eso es una manera antigua que representa a los cautivos con las manos atadas a la cabeza, aquellos en quienes tú confiabas. Y así termina entonces cuando ellos dicen, yo soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí, así que yo no voy a entrar en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Es decir, yo no he cometido ningún pecado, no he hecho nada malo. ¿Por qué discurres tanto? ¿Por qué cambias tanto tus caminos? ¿Sabes? También serás avergonzada de Egipto, así como fuiste avergonzada de Asiria, recibirás humillación. Y allí también saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque el Señor ha deshecho a aquellos en quienes tú confiabas
y no vas a prosperar por ello. Todo aquello, las ayudas, lo que has buscado en otras naciones, no lo hallarás. Al contrario, serás humillado. Toda esta sentencia el Señor la habló por boca del profeta Jeremías. Seguimos avanzando al capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Dicen: si alguno dejare su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Alza tus ojos a los altos, y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer. Ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternalmente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí, mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Y díjome Jehová: justificado ha su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el alquilón y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños, debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de tierra del alquilón a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo empero dije: ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes? Y dije: Padre mío me llamarás, y no te apartarás de en pos de mí. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre,
porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Bueno, de verdad que estos capítulos conmueven mucho el ver la condición del pueblo. Israel no se avergüenza. Dice, hace esta pregunta: si alguno dejare a su mujer y yéndose ella se juntare a otro hombre, ¿ya volverá ella? ¿Volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos, pero vuélvete a mí, dice Jehová. Y fíjense qué manera Dios de llamar a la reconciliación. Recordemos que en el libro de la ley, en el libro de Deuteronomio del 24, el capítulo 24, del 1 al 4, Dios prohíbe a un hombre hacer regresar a su esposa divorciada si ésta se ha vuelto a casar. Si ella volvía a estar con otro hombre, si ella estaba con otro hombre, no podía retomarla. Eso estaba estipulado por Moisés. Aquí, en esto que el Señor le dice, Judá había pecado con muchos ídolos, a tal punto que la tierra había sido del todo contaminada, donde la tierra se había contaminado por la conducta de este pueblo. Sin embargo, el Señor le dice, vuélvete a mí. Esa fórmula en términos de una interrogación diría, retornarás a mí, llegarás a mí, vuélvete. Como Dios procurando de que el pueblo regresara para alinearse a la ley de su Dios, no para tener una vida desordenada. Hay que entender muy claro eso. Entonces, vamos viendo cómo se va explicando. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, de qué lugar junto a los caminos te sentabas así como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Cuánta inmundicia, de cuánta inmundicia te has llenado? A las alturas, estos son sitios de cultos paganos, junto a los caminos te sentabas, así como recordemos la acción que hizo Tamar, la nuera de Judá, para tener cómo poder producir, cómo poder tener un hijo. Recordemos esa acción que ella hizo. Bueno, así más o menos está explicando acá. Y esta relación con la prostitución se habla mucho más detallada en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, con mayor detalle. Como parte del castigo ejemplarizante de Dios, las aguas han sido detenidas. La lluvia tardía es la lluvia de primavera. Y entonces el Señor dice, por esta causa, por cuanto has hecho tanta inmundicia, tanta maldad, las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera, no quisiste tener vergüenza. ¿Cómo has llegado a ese nivel de inmundicia y de maldad? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Como Dios entonces revela que hay un tiempo para la corrección, pero también un tiempo para el perdón. Padre mío, este título que se adjudica, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud, ni siquiera me vas a reconocer. Este título, por supuesto, es adjudicado a Dios, es mucho, mucho más raro en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y aquí se hace de ver el Señor, no me vas a llamar a mí, Padre mío, no me vas a reconocer como hijo, yo como padre, tú como hijo. Y entonces hace el llamado el Señor al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Haciéndose referencia entonces al reino del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí
fornica, se va a ofrecer perfumes, inciensos a cuantos dioses nunca jamás ella se había llamado. Y dijo, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, aquí comparando las actitudes que tenían estas naciones. ¿Y saben qué pasó? Lo vio su hermana, la rebelde Judá. Miren el calificativo que tiene. ¿Has visto lo que lo que ha hecho la rebelde Israel? Entonces hace una referencia, por supuesto, al reino del norte, a Samaria, destruida precisamente por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Y menciona a su hermana, la rebelde, el reino de Judá, el reino del sur. Yo la había despedido. Alude al exilio verdadero, proceso de divorcio que incluía la entrega de una carta de repudio. Así le dice. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, no, sino que también ella se fue y fornicó. Ella vio el resultado de mi separación. La entregué al exilio, desapareció. Y lejos de tener temor para no llegar a la misma situación, Judá, peor que Israel, también pecó. Entonces todas estas cosas llevaron a la situación dura y triste del pueblo de Dios. El adulterio con la piedra y con el leño. Estos son cultos que ellos daban a los dioses paganos y precisamente hechos de piedras, hechos de materiales ni vivos. Hace referencia a cómo ellos también claudicaron tras la idolatría. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, no le dio importancia, la tierra también fue contaminada y se fue a adulterar Judá con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana la rebelde Judá pues no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces, cuando el Señor revela esto, nos está diciendo que hubo avivamiento por parte en este caso del rey Josías, porque fue precisamente en la época de Josías que el Señor revela a Jeremías esta verdad. Aunque Josías con un corazón limpio procuró que el pueblo también se santificase, es una gran realidad. Lo hacían de manera técnica, fingiendo. No había en ellos un verdadero arrepentimiento y una verdadera cercanía a Dios. Lo hacían porque, era un decreto del rey y había que hacerlo, pero su corazón no se había vuelto al Señor. Israel fue llevado por los asirios. Fue llevado, el Señor dice, ahí está la carta de divorcio, me separé totalmente de ellos. Y a pesar de esa situación, Judá no tuvo temor y cayó en los peores errores. Con todo y eso que el Señor envió avivamientos, envió hombres llenos del Espíritu de Dios para que pudiesen abordar la situación del pueblo, Judá no le dio importancia, no se volvieron a Dios de todo corazón. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Como resultado, la justa de Israel, como ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Entonces compara las situaciones. Mira, fue castigada Israel y esta tiene más justificación que la otra, porque esta ni siquiera, ¿qué sucede? Recordemos algo, que Israel no tuvo ni un rey que adorara a Dios en la hermosura de la santidad, mientras que Judá sí. Judá tuvo a 8 de los 20. Entonces, por eso el Señor nota, dice, justificaré a Israel, porque Israel no tuvo estos avivamientos que tuvo Judá. Sin embargo, Judá no valoró, no convirtió su corazón de una manera verdadera y clara. Entonces, le dice que ha sido muy desleal Judá. Le hace la mención entonces. Ha sido la respuesta de Judá, pues, a las reformas que instituyó, en este caso, Josías, fueron solamente superficiales, no fueron sinceras. Ha resultado justa, pues tenemos que la hermana mayor, que era Israel,
no la detuvo a seguir el mismo camino, la dirección, pues el resultado del castigo que recibió Israel no minimizó el tener el pie para no pecar, constituyó la más terrible abominación. Israel no tuvo, volvemos y recordamos, Israel no tuvo un rey que fuese genuino, que fuese dado a Dios. Sin embargo, Judá sí lo tuvo y simplemente eran pura hipocresía, no se habían llegado al Señor. De verdad da dolor y tristeza. Entonces el Señor le dice, con todo esto, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, no lo hizo. Y me dijo, ¿qué le dijo Jehová? Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve, lo envía, clama estas palabras hacia el norte y devuélvete. Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Aquí el Señor representándose como lo que es, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, le dice el Señor, reconoce tu maldad, porque contra Jehová has pecado, fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, debajo de todo lugar, te fuiste a fornicar y no has oído mi voz, y haz el más lindo llamado. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Yo soy vuestro esposo. La raíz de este verbo es Baal, ser, esposo o dueño. En lugar de tratar como esposo a Jehová, su pueblo corrió detrás de los Baales. Entonces, Dios insta a que ellos se conviertan y lo reconozcan como aquel que pactó con ellos en el monte Sinaí. Y les hace la invitación, les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia, es decir, les daré gobernantes según mi corazón, así como fue David, conforme a mi corazón. En esos días, el momento cuando estas y otras profecías se cumplieron pues probablemente en la era mesiánica, cuando nos dice que el arca del pacto de Jehová, que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo, cuando el Mesías está presente, el símbolo deja ya de tener relevancia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en estos días, dice Jehová, no dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, dice el Señor. Y aquí esto posiblemente se haya cumplido entonces cuando Jesucristo vino a mostrar el plan perfecto de la salvación. Aquí notamos entonces cómo Dios detalla a su pueblo la manera en que deben correr hacia Él y reconocerlo como su esposo. Y aquel tiempo, dice el Señor, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en nombre de Jehová en Jerusalén. No andarán más tras la dureza de su malvado corazón, porque será en aquellos tiempos precisamente que irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y allí vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces entrarán de nuevo unidos en la tierra estas naciones que habían sido separadas como consecuencia del castigo. Cuando hace la salvedad de Padre mío, la imagen de un padre y su hijo sustituye al esposo y la esposa, que reaparece en el siguiente versículo, cuando dice la esposa infiel abandona. Yo preguntaba, ¿cómo os podré por hijo? ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Se volverá entonces esta alianza. Pero lamentablemente la esposa infiel abandona a su compañero. Así, de esa manera prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Así
como sucedió cuando Jehová mandó al profeta Oseas que se casara, y esta mujer era una mujer infiel, hace la alusión también en este tiempo, la condición en que estaba el pueblo de Israel. La siguiente invitación que da: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es la invitación que el Señor da. Convertíos. Desde nuestra juventud, pues representa históricamente por el periodo de los jueces en vista de la personalidad colectiva de Israel, porque ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente Jehová nuestro Dios, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel, no hay otro más. Hubo confusión en el trabajo de nuestros padres, desde nuestra juventud, haciendo referencia, ¿verdad?, a los años que estuvieron ellos como con los jueces, donde se iban constantemente a pecar, a adulterar con otros dioses. Y así es que nace la confusión en ellos y ha sido por afrenta, porque han pecado contra Jehová. Y hacen la referencia: nosotros, nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios, y persisten en pecar y hacer lo malo.